La Corte Suprema de Justicia dictó una medida cautelar, no es que resolvió el fondo de la cuestión. Correcto. Y lo que hizo fue, hasta tanto resuelva el fondo de la cuestión, que es cuál es el porcentaje razonable que le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires de la porción que recibe el Estado Nacional de la distribución de los recursos coparticipables, hasta tanto se resuelva esto, que para el Estado Nacional tiene que ser el 1,40 y para la Ciudad de Buenos Aires tiene que ser el 3,5. Hasta tanto se resuelva esto, la Corte Suprema de Justicia dicta una medida cautelar que establece un porcentaje intermedio del 2,95 entre estos dos porcentajes que están en disputa, que más adelante se van a resolver. Pero es muy importante conceptualmente porque lo que hace la Corte es decir, la ciudad, como ciudad autónoma, tiene autonomía financiera y tiene casi los mismos derechos que... No, tiene los mismos derechos No, que digo las casi provincias. porque hay algunas formalidades que las difiere, ¿no? No, en la silueta federal, la ciudad de Buenos Aires ocupa el mismo lugar que las provincias ¿Sabes? Me argentinas. refería al hecho de las fuerzas federales y ese tipo de actuaciones en donde hay algunas diferencias. No, lo que pasa es que hay una cohabitación. Mientras la Ciudad de Buenos Aires sea parte capital federal, hay una cohabitación entre el Estado federal y la ciudad autónoma. Pero la ciudad autónoma en términos económicos y financieros merece está la misma... a la par de las provincias. Que hay que explicarlo esto, ¿no? Es decir, a ver, para que me corrijas. El Estado Nacional recauda una cantidad de dinero. Y hace la primera distribución. Ahí está. Es la distribución primaria de la torta coparticipable. Una parte se la lleva el Estado, para mí en demasía, y otra parte se la llevan las provincias. Correcto. Después está la distribución secundaria entre las provincias. De la parte que se lleva el Estado, está hoy la discusión, cuál es el porcentaje que le corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque no se ha sancionado la ley de coparticipación federal que la Constitución dijo que se debía sancionar antes de diciembre de 1996, viene retrasada, en donde ahí sí la Ciudad de Buenos Aires participaría directamente de la distribución. Como no se ha sancionado esa ley y se sigue aplicando un régimen viejo que se aplicaba cuando la ciudad era la municipalidad y dependía totalmente del Estado Nacional, cosa que cambió con la reforma del 94. Correcto. Como se sigue aplicando ese viejo régimen, dentro de ese viejo régimen la Corte ha sido clara. No puede haber instalación de porcentajes que le da el Estado Nacional a la ciudad si no hay acuerdo entre el Estado Nacional y la ciudad, mecanismos de acuerdo. Y la ciudad recibe lo equiparable a otros distritos provinciales. No, recibe una porción de lo que recibe el Estado Nacional. Pero es equiparable, digamos, equitativo pensando en el resto, porque ¿cuál es el argumento del gobierno? Primero, que me parece que es equivocado, por eso te lo pregunto, que esto le resta fondos a la provincia de Buenos Aires. No le resta. Visto. No le resta. Sacado no le resta primer... porque esto es detraído no de los fondos que van a las provincias, sino de los fondos que van al Estado Nacional. Correcto. Y lo segundo, la ciudad está recibiendo más que el resto de los distritos provinciales de la nación. No, la ciudad está recibiendo en la proporción que le corresponde. y quizás menos de lo que le corresponde. Lo que pasa es que ahí está la discusión de cuál es el porcentaje razonable. El porcentaje histórico era 1,40. Después fue aumentado a 3,5 ante el gobierno de Macri y ahora en este gobierno fue disminuido de vuelta a 1,40. Doctor, ¿le podría pedir la retroactividad? O sea, que la medida fuera... Eso la Corte Suprema se lo ha reservado a la cuestión de fondo, porque en esta medida cautelar, si bien impone aumentar el porcentaje, lo hace a futuro, pero no obliga al Estado Nacional que devuelva la diferencia entre ese 1,40 y 2,95 que ha retraído. Pero la ciudad podría pedir... Eso lo va a resolver la Corte cuando resuelva el fondo, porque esto es una medida cautelar. Es una cautela que dice, basta de sacarle lo que le sacó el... No, de alguna manera distribuye las cargas, porque el gobierno de la ciudad... Si no le da el 3,05... 3,5 no le da. No le da el 3,5, sino le da el 2,95. 2,95 y el gobierno había establecido el 1,40. Sí, quería decir, Rubén. No, agregar algo que es un por favor. contenido absolutamente histórico y que tiene que ver con lo técnico. Cuando se vota la ley 23.548 de coparticipación federal, fue la última vez que se votó una ley de coparticipación en Argentina. El resto fueron todos parches que se le fueron haciendo a la distribución. Alfonsín, por una cuestión de negociación política, sacrifica la capital que en ese momento estaba bajo su comando porque la ciudad no tenía autonomía y el intendente de la ciudad de Buenos Aires lo designó el presidente de la nación. Ahí Alfonsín, la verdad, digámoslo, lo sacrifica y le quita coparticipación. Le cierra el acuerdo de distribución con las provincias porque sacrifica lo que le tocaba a la ciudad.
La ciudad después fue teniendo alguna compensación para hacerlo corto de distintas maneras, pero no se votó otra ley y como muy bien dice Gil Domínguez, nadie sabe realmente cuánto, y esto es una cuestión, es muy necio el peronismo en esto, sobre todo pensando que tiene votantes peronistas en la ciudad que votan y que tiene, el presidente de la nación viene del peronismo de la ciudad, en no reconocer que la ciudad tiene una situación de disparidad con el resto del país. Nadie sabe cuánto le toca realmente, porque nunca se hizo el cálculo, porque la historia empezó mal para la ciudad. ¿Me dejás agregar? Sí, por favor. La ciudad aporta entre el 27 y el 34% de los recursos a la masa total de la coparticipación que dispone el gobierno nacional. Por eso, desde el año, te podría decir desde el año 2005-2006, en el Congreso de la Nación, todos los diputados nacionales de todos los espacios políticos veníamos firmando, recuerdo que en ese momento estábamos Ritondo y yo encabezando esta junta de voluntades, todos los diputados nacionales, incluso los del Frente para la Victoria, defendían la suba de la coparticipación porque estábamos muy castigados hasta el momento en que Mauricio Macri aumenta ese porcentaje. Pero esta no es una discusión, no tiene que la sociedad quedarse que esta es una discusión económica. Porque claro, para el ciudadano lo más importante es que el gobierno de la ciudad ahora, cuando se le devuelva estos fondos, va a bajar los impuestos. Por supuesto que tiene una condición económica importante, pero es una discusión de poder. En esto de no reconocer la autonomía, que como vos decías, Hugo, la ciudad de Buenos Aires tiene el estatus jurídico de una provincia en igualdad de condiciones. Pero hay dos cuestiones que le faltan. Porque la delegación de competencias, que no se completó... de la justicia. Reserva todavía en la órbita nacional parte de la justicia, pero dos cosas muy importantes. General de Justicia. El puerto de la ciudad de Buenos Aires, que es una caja enorme de recursos, porque las tarifas de los puertos son dolarizados y demás, todavía está con el viejo esquema de la Administración General de Puertos y totalmente desigual en otra condición de las provincias que tienen sus puertos manejados por cada jurisdicción. A nosotros nos roban, a los porteños, los recursos de la AGP que maneja directamente el gobierno nacional. Y otra cuestión también importante, que Andrés me lo va a poder completar, la IGJ, que es hoy manejada por un funcionario de la vicepresidenta, revisando los papeles de todo el sector comercial, todas las organizaciones, todos los espacios que tienen que registrar en la IGJ, hoy los manejan discrecionalmente en un sentido de oscurantismo y tampoco quieren traspasar esa función que todas las provincias la tienen delegado. Por lo tanto, el gobierno nacional trata a la ciudad de Buenos Aires como si fuera su partido trasero, pero todos los diputados nacionales veníamos sosteniendo otra cosa. Déjame decirte, Leandro Santoro ayer, diputado de Alberto Fernández, dijo que la medida de Alberto Fernández estaba mal tomada. Entonces, señores gobernadores, señor presidente, están todos reunidos. Lo único que les pedimos desde la oposición, no digan mentiras. La mano en la coparticipación la metieron ustedes, fue para sacarle a la ciudad de Buenos Aires, porque la maneja Juntos por el Cambio, para dársela a Kicillof, que bien poco hizo con esos recursos. Rindan cuentas de lo que hicieron. Y escuchamos al presidente Alberto Fernández, hablamos con Andrés Gil Domínguez, experto en estos temas, para ver si lo que dice el presidente es cierto o no. Y después a Leandro Santoro, mira. Y también, con esta locura mía, en un día aciago para el federalismo por este fallo tremendo que ha sacado la Corte, que genera una enorme desigualdad entre la ciudad más opulenta del país y el resto del país. La verdad, yo sigo insistiendo en la necesidad de garantizar igualdad y de garantizar federalismo. También creo que la forma en que se le sacó la coparticipación a la ciudad no ayudó. Estuvo mal, y lo tengo que decir porque creo que esto también no ayuda a la reta, porque yo creo que se tendría que haber hecho en otro momento, en otro contexto, explicado de otra forma, no en esa conferencia de prensa, porque permite, por ejemplo, que ahora Rodríguez Larreta se victimice y aparezca diciendo que él está bajando impuestos y que está en contra de los abusos institucionales, etcétera, etcétera. Y la verdad que esto se tendría que haber hecho, desde mi perspectiva, de otro modo. Lo escuchamos con atención porque el propio Leandro Santoro discute la decisión del presidente en su momento de haberle sacado en septiembre del 2020 la coparticipación a la ciudad. Lo que está diciendo Santoro, con mucha razón, es que el mecanismo que se utilizó no es un mecanismo de concertación y de diálogo entre la Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional,
que es el mecanismo apropiado que responde al estatus que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de la reforma del 94. Y se la siguió tratando como si fuera la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, donde sí, en esa época el Estado hacía lo que quería en aumentar y disminuir la parte de los recursos coparticipables que iba. Y agregamos que fue en el contexto de la pandemia donde los policías estuvieron frente a la Quinta de Olivos manifestándose y reclamando. Tras ese momento político es cuando el gobierno decide sacar. Igual lo que hay que dejar en claro es que la cuestión de fondo todavía no se resolvió. No se resolvió, pero es un indicio. Es un indicio, pero la Corte ha dicho que falta prueba, producir prueba, para ver si es razonable este 3,5 en virtud